Noticias da fin de semana foi de novo a aparición do Blues Monbus Obradoiro nos postos de play-off. A afición obradoirista sigue soñando con disputar eses play-off polo título. No partido de onte destacaron dous xogadores, dos mellores da fin de semana, Sala Meisley e Andrés Rodríguez, o base do Blues Monbus. Boas noites. Muy buenas noches. Como estamos? Muy bien, ahora más contento. Soñando cos play-off ou seguides ese ideario de Moncho Fernández de que hai que ir domingo a domingo? Bueno, seguimos soñando como todos, pero sabemos que va a ser complicado, va a ser bien difícil y tenemos que ir domingo a domingo y partido a partido. Analista da Televisión de Galicia en termos baloncestísticos, Tonecho Lorenzo, boas noites. Boas noites. Vostedes sí que veo equipo no play-off? Pois con moitísimas posibilidades, inda que se vaya dando pasiños cada partido, eu penso que agora mesmo estamos en unha situación envidiable para xogar os play-offs, con a dificultade que eso conlleva, que non é nada doado xogar os play-offs, sobre todo que tes que competir con outros equipos como CAI Zaragoza, como Unicaja, como Juventud e o propio Estudiantes, que va a haber para dar e tomar. Pedro Alonso, Radio Galega, boas noites. Que tal, moi boas noites? E a túa opinión? Eu creo que ten moitas opcións, non? Sobre todo unha cousa, depende de si mesmo. Eso é increíble para un equipo como Obradoiro, que dependa de si mesmo. Ten partidos ante os rivais directos que aí vais a xogar as súas opcións, pero co nivel que está mostrando nas últimas jornadas, eu creo que sí que se pode aspirar a playoff, por lo menos soñar con ela, non? O que non vai a perder este equipo é a intensidade, e diso se vai encargar Moncho Fernández. Atendan o que sucedía onte nun dos tempos morto do equipo. O equipo iba gañando, pero a Moncho non lle gustaban algunhas cousas e actuou deste xeito diante dos seus xogadores. Son 4, we win the ball to do other thing. 5, we win the ball to do other thing. Zona 2, we do other thing. Do the fucking goals. 5 es 5. Y pecho 4 es pecho 4. Looking for the switch, joder. Hostia. We are doing the opposite thing every single time. What's the goal of the thing? Turn over. Joder. Vale, si juegan zona, ataca zona, por favor. 2 vueltas o 3 vueltas, por favor. Vale. Ese era Moncho Fernández en acción. ¿Qué pasaba, Andrés? No, lo explicó muy bien, que se cantaba una jugada y hacíamos otra y tratábamos de buscar otras cosas en vez del objetivo de la jugada. Y otras veces salen, esa vez 2 o 3 veces no salió y pues dio tiempo muerto para dejarnos saber. ¿Los adestamentos también es así? Sí. En los entrenamientos mucho más, sí. Pero ya estamos acostumbrados y en verdad que también es bueno que te ponga las cosas claras cuando pides un tiempo muerto, sepa exactamente lo que está pasando. Si no te has dado cuenta, pues te lo va a dejar saber. Unha das expresións que manifestaba Moncho Fernández nesa comparecencia con vos é hoxe, durante todo o día de hoxe, trending topic. Como é esa expresión? No me recuerdo bien, por algo de como hacer la fucking rules, una cosa así, entre su español y su inglés. No, pero yo creo que en ese momento sí, hicimos 2 o 3 cosas mal dentro del partido y ahí pidió tiempo muerto y las paró justo cuando tenía que hacerlo. O tema é que nesas pulsacións Moncho é moi histriónico, non? É un tipo que é moi espectacular cos estos. Non sei como leva un xogador, como chega, como... No, a mí ya yo estoy acostumbrado, pero ya son 3 años, así que estoy bastante acostumbrado y quizás al principio le toma tiempo a los jugadores darse cuenta, pero sabe que esa es su actitud y no, al final si ves cuando termina, vale, vamos y no hay problema. O sea, él tiene que salir decir eso como salga y después ya pasa página y piensa en otras cosas. ¿Lo han hecho? A mí lembrame en algunhas cousas cando eu entrenaba, non me ponía ningún micro nin nada desas cousas, pero es que estás vivindo o partido e a veces das 4 gritos a un taco que é normal, non podes... Eu entendo que hai adestradores que lles gusta vamos rapaz, non fagas outra vez eso. A mí me gusta ir allí estar ali e tal, porque hai que tamén un pouco de estímulo aos xogadores. Entón eu penso que a mí gusta, porque xa me gustou sempre os adestradores que son así, non? Que non quere decir que non teña despois a cabeza fría para pensar nos problemas
semanas que está no equipo non sobra. A mí me gusta o adestrador, que aparte deso é un estímulo de decir ao xogador espabila que me... E entón o xogador, non, teño que... ¿Espabila o xogador? Normalmente sí, normalmente sí. No, yo creo que funciona, hasta ahora nos ha funcionado y estoy seguro que va a seguir igual. Eu creo que vai co xogador, non? Seguro que cando chegou, por exemplo, Salame e Rí, escoitou a primeira bronca de Moncho, tivo que alucinar, non? Sí. E o mellor aí é onde tens que dicir, dou un paso para adiante, e seguro que hai xogadores que tamén dan un paso para atrás desse tipo de broncas. Pero se ti tes ascendencia no equipo e tes o equipo contigo, no vestuario, o sea, ti a xestión do vestuario, ves que o equipo, sabes, o adestrador sabe se o equipo está con el ou anda revolto, non? Se o equipo está contigo, ti, entre comillas, tes dereito a veces a dar aí un grito que os xogadores entenden esa situación, porque despois tamén o adestrador defende a morte fora das canchas. Seguramente, Andrés, xa en termos persoais, o de onte foi despois desa inactividade pola lesión o mellor partido, non? Sí, me sentí mucho mejor y se nota la diferencia. En otro partido tenía muchas molestias y se me hace un poco difícil los movimientos laterales, pero ya va mejorando y nada, lo que llevo son 2 semanas y media, 3 semanas después de la lesión y yo espero seguir mejorando. Bueno, y esa conexión con Sala Meisli que va camino de ser un matrimonio para non esquecer. Es bastante fácil, la tiras al aire y él hace lo demás. Es que tiene unas calidades físicas muy buenas y sabe lo que tiene que hacer. Ya lo hemos hablado con él desde un principio, que siempre vaya al aro y ahora ya lo fácil lo tengo yo, tirarla para arriba. Ahora le toca a él acabarla. O que máis sorprende seguramente deste xogador é esa velocidade que ten, os movimentos tan rápidos que ten, tendo en conta que mide 2,17. Sí, no, por eso es que la calidad que tiene, el físico es impresionante, cómo se mueve y no solamente con la bola y sin la bola. O sea, para 2,17 y cuando le das la bola y va, hace dos botes y llega al aro, es bien complicado para hacerlo una persona así, o sea, así de alto, pero le sale muy bien. Decía en este programa hay un par de semanas Pepe Casas, ¿no? Que decía que para él era un xogador NBA, que un xogador que por condicións lembraballe cousas de Pau Gasol e que incluso melloraba, ¿no? E que ten cousas de coordinación, de sair en bote, sair en contraataque, de correr, pibos que corran, son moi poucos, e Salame Grilic sí que o ten, non? Porque onte no primeiro cuarto hai 3 seguidas que fai correndo, que fai aparte con xogada defensiva, non? Eso é espectacular, non? Sí, no, yo creo que va a seguir mejorando. Él lleva muy poco tiempo jugando al baloncesto y cada día crece más como jugador y se va a ir notando, ¿eh? Y al principio no contábamos tanto con él y ya yo creo que es una parte fundamental en el equipo. O acaba de decir Andrés, cada día vai mellorando. O traballo que está facendo o cuadro técnico con el cando acaba o adestramento, quedan os adestradores, non só o Moncho, sino o Víctor o Gonzalo, pues, posteando movimentos de pés e ahora, este cando chegou en agosto casi non sabía mover os pés de recuar, non sabía moito, non é como Oriol, que Oriol en eso é un doctor, non movendo os pés na zona, pero sin embargo o que aprendeu este rapaz a non solamente, como dice Andrés, lleva o balón, que fácil é, non estou de acordo contigo que para dar o balón hai que saber dar o balón xusto no sitio onde ten que estar o xogador. Entón, dices, pois unha progresión, porque non é o que te dicías, pero que é rápido, intimide, tapona, de primeiro, mate, primeiro, hasta das asistencias, onte dúas. Sorprende os rivais, ¿no? Exactamente. Hace la defensa mucho más fácil, porque entonces uno puede presionar y sabes que tienes a ir allá atrás y no solamente salta todo, que tiene un buen timing para saltar, que también hace mucha diferencia. Onte no primeiro cuarto creo que hai 3 accións defensivas que son espectaculares, ¿no? Aparte das que quedan na retina que son as imaxes ofensivas, hai 3 accións defensivas de 2 tapóns e un palmeo que bota para atrás, que esos son puntos, ¿no? Onte vitória diante dos Estudiantes, despois de perder co Valencia, que bonito sería ter 2 vitorias consecutivas aí. Eu valoro a temporada e non vexo ningún partido no que Blues de Monbus gañara con fortuna, por sorte. De que partido que perdestes vos seguides arrependindo? Ou vos seguides acordando agora? A mí en mi cabeza se queda el de Canarias, por decirte uno. A mí ese aquí en casa, que teníamos el partido controlado todo el tiempo y al final lo dejamos perder con 3 acciones bastante malas al final y ellos capitalizaron y hicieron lo que tuvieron que hacer para ganar el partido, pues ese es el único partido que me quedo todavía con espinilla. Ojalá podamos ir este fin de semana allí y devolvérsela. Murcia aquí tamén, ¿no? Que foi un partido que tiñades perdido porque empezara moi mal, remontaches e de repente, bueno, eles tamén meteron 2 que había que meter, as Berni, das que non soe meter, pero meteu unas. Pero é un partido
que logo te lembras, non? Con esas 2 vitorias, estás agora, serías sexto. E os árbitros, prexudican ou non prexudican a Obradoiro? Los árbitros unas veces te dan, otras veces te quitan. Yo no me gusta hablar mucho de los árbitros, eso queda para los demás. Nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer nosotros y tratar de seguir sumando victorias. Ya después de ahí no podemos pensar mucho porque los árbitros no van a cambiar su forma de ser porque nosotros digamos o no. Así que... Eu son dos que pensa que Obradoiro non se pode queixar dos árbitros. Sei que a mellor a esta xente non lle gusta, pero porque Moncho un pouco aito, non? O primeiro aito, pois facemos 10 faltas, pitan 5 esta vez, non? É un equipo moi agresivo, Obradoiro, mete moitísimas mans en defensa, e obviamente, cando pitan todas, pois o equipo está maniatado. Pero, por exemplo, onte, no primeiro cuarto pitaron moi pouco, e o Obradoiro defendeu moi agresivamente. É un equipo que por a súa defensa, por o seu estilo, é moi agresivo, non? Non vou dicir que xoven a facer faltas, pero sí que sube moito o rigor defensivo. Entón, os árbitros teñen unha certa permisividade que, ao mellor en momentos, o que non te pitan no primeiro cuarto, pitan cho no cuarto, e estropean o teu traballo. Pero hai moitas veces que o Obradoiro dá, Sí. Bueno, el baloncesto es un deporte de contacto, ¿no? Así que ya después de ahí, pues por eso es que te digo que algunas veces te dan, otras veces te quitan. Hai que en Medina, na rúa, é que Corbacho teñe que facer o que fai a Bomba Navarro, ¿no? como botarlle teatro ás cousas, non? Hay gente que lo tiene, hay gente que no. Yo soy bien malo fintando cuando me dan y hay otra gente que es bien bueno que no lo tocas y es bien bueno fintando. O sea que eso, Corbacho no es de eso y pues ya tratar de poner eso dentro de su repertorio no es muy tarde para poder hacerlo. ¿Y Salah Meisley? ¿De qué? Si lle dan, é porque lle dan. Si dan es porque le dan. Bah, Salah yo creo que da como recibe, ¿eh? Sí, Salah es de los que juega bastante físico. Pero que é normal, se ti tens que depender a Salah Meisley, o normal é darlle. Por certo, Pero tamén, aparte de Corbacho, de que ti decías o de Bomba Navarro, o Rubí Fernández, ou algún máis por aí, que un corte dos 2 bloqueos abaixo, moitas veces, os partidos ves na televisión que están diante de ti, e como agarran na camiseta. Eso facía moi ben Costas Basilelladis, cando al cuarto partido de Liga, a vez que falta. O que máis tiros libres tiraba, non? Pero hai outro xogador que tamén recibe faltas, é demasiado educado, tiña que tener máis sangre, máis mala sangre que Kendall. Kendall, cando recibe no poste, e eles estén metendo, veña, algunha vez pitalle unha falta, pero es que educado tens que ser fora da cancha. Na cancha tens que ser medio gitano, en buen sentido, de que ser pillo, listo, caramba. Estaréis de acordo que o ideal para Blues Mombús a partir de agora é que chegue todas as semanas unha oferta por alguén do Real Madrid, non? Como decían, así chegarán. É increíble, non? Que o mellor o tunecino, por dicir, que me imagino que en Túnez debeu ser a noticia do mes ou do ano, non? Que o Real Madrid quixera fichar a Salah Meisley, o mellor o rapaz podría irse a cabeza. Onte fai un primeiro cuarto de concentración. Fenomenal actuación do Real Madrid. É a maneira, é o mellor psicólogo que podía ter o Blues Mombús. Viu a Santiago e aí teñen o partidazo de Salah Meisley, o MVP da xornada na Liga Endesa. Que Salah é un tipo peculiar, poucos hai que o discutan. Que é arrastrado por un pasado de fútbol. Dialoga e conversa co rival alleo a presión do deporte profesional. Exprime a satisfacción de cada canastra coa ilusión dun cativo. E para deixa cada bico, cada foto, como se o primeiro fose. Salah es un tío muy grande, no solo de altura, sino de corazón. En ese aspecto no tenemos ninguna duda con él. Este domingo Meisley respondeu con 24 puntos a unha semana que o vencellou co Real Madrid. Xogar con esta intensidade, a este nivel, é o mellor xeito de responder a todo isto, sabes? E mesmo motivou a presenza en Santiago do seu representante. O Real Madrid nin me chamou a min nin a Salah. Non houbo contactos. Só foi ruído. O máis importante é clasificarse para os play-offs e logo sentarémonos co Obradoiro e falaremos do futuro co Obradoiro. Antes non faremos nada. O máis curioso é que ata o propio Ondealle quedou prendado, como un afeccionado, como medrou este xogador. Pero se ata corrixe posicións. Salah, o xigante, trampolín pros play-offs para gusto do Sar e de alguén máis ca afección. O representante de Salah Meisley non sabe nada desa oferta do Real Madrid, se cadra porque con el non contactaron, efectivamente. El dixo a verdade, o mellor porque quen leva as operacións é outro xente e español, para ser máis exactos. O caso é que Salah Meisley, o que parece que está moi comprometido con este club. Eu creo que onte demostra, non?
eu creo que a demostración de concentración do primeiro cuarto para calar bocas, ¿no? Por si alguén había un run en algún momento de que a ver como leva este rapaz esto, o primeiro cuarto que falló onte, increíble. Bueno, como estades vivindo este espectáculo no SAR todos os fines de semana, este proxecto que o mellor non está tan consolidado como podía parecer, aínda que a crise evidentemente afecta en todas as cidades, que pensades no vestiario do que é o Miodiño Conexión? No, nosotros siempre nos impresiona cada vez que empezamos el partido y están cantando el Miodiño, siempre nos da un poquito más de ánimo si nos faltaba algo. Y no, yo creo que están haciendo las cosas muy bien y creo que es un buen proyecto. Como Obradoiro é un sentimento, non? Entón, esa comunión entre afición e equipo, na época de ACB, a LEV e agora ACB outra vez, pois nótase máis, pero isto xa ven de antaño, non? Así como sempre se dixo que o Breogán era unha religión para Lugo, o Arferrol mítico tamén, o Ourense e tal, en Santiago tamén, un sentimento de cando iban ao gimnasio universitario 300 personas, despois ao Vello Sar, e agora onde se está, máis xente nova sobre todo, e que o equipo gañe ou perda, a afición sempre está aí levantada e animando o seu equipo. Entón, iso para o xogador, se xa rindo, teño unha nota de 7, con iso casi chego ao 9, vamos. Eu creo que hai que darlle mérito tamén ao plantel. O plantel e tamén a Moncho. A quen fixo o plantel, A quen fixo o plantel. O ser Moncho da casa tamén, pois hai máis conexións coa bancada, esas cousas sempre... Eu niso nunca creo. Eu creo que sí que axuda. E logo, que a afición creo que se ve moi retroalimentada por os xogadores, non? Estas tonterías que hai, creo que son os xoves, non? Que hai o cañadoiro, que saen a tomar cañas. A semana pasada creo que había 4 xogadores tomando cañas cos afeccionados. Eso no deporte profesional a día de hoxe pareceme espectacular, un xoves pola noite, 4 tipos intercambiando, así a afección pois se siente máis identificada e os xogadores, non sei, Andrés, que creo que ti que estabas, os xoves pasados tomando cañas coa afección. No, hay que darle las gracias, en los tiempos como están, llenar el pabellón, ir allí a gritar y apoyar, y nunca se escucha un pito, nunca se escucha nada en contra, todo el tiempo siempre las cosas bien, hasta cuando perdemos siempre están aplaudiendo y venga para el próximo, y eso se nota. E sobre todo, o cuadro técnico é galego. Entón, eso tamén... non hai xogadores galegos. Non hai xogadores, pero... A xente o que quere é gañar. É gañar. Como si é Phil Jackson, o adestrador de Blues and Mongoose. Pero o cadro técnico é galego e o está facendo ben. Por iso, moitas veces tamén hai que confiar algo en o que ten. Por iso algún día loitarán polo título de Liga, pero con outro equipo, cun grande. E os xogadores tamén, efectivamente, eu dicía Pedro Pablo, claro que se gañan que a afición este con eles, porque calquer xogador, eu leo por aí, che vai a calquer sitio, calquer colexo, outro día Salá, e foi a ver un rapaz a Coruña, van a campus, Corbacho estivo sábado con Santiago Futsal, Corbacho en el verano se rompe un dedo cando iba a ir a selección, o sea, esta xente claro que merece que demos a sangre por eles, non? Andrés, como é a cousa? Tes contrato ou non tes contrato con Blues and Mongoose? No, yo tengo un contrato el mismo que tenía cuando empecé en la LEP, 1+1, y al final de temporada se decidirá si de parte del club, de parte mía. A ver. ¿Pero si unilateral polo club? ¿No? ¿Unilateral polo club? ¿Decido club? No, los dos tenemos decisión al final de temporada y ya veremos cómo... O sea, non tes contrato para o ano que ven? Bueno, al final de temporada sí, o sea, cuando se acabe la temporada tengo el contrato del próximo año si podemos seguir o no, pero al final de temporada se decidirá, me imagino. ¿Non tes ofertas para seguir aquí? No, todavía no. ¿E de fora de aquí? Todavía tampoco, no estoy pensando mucho en eso. Estoy más pensando a ver si podemos entrar en los playoffs y darle una alegría a esta afición que se merece eso y mucho más, ya que no pudimos hacerlo de la Copa, a ver si esta vez podemos darle eso. ¿Crees que hay fuerza, hay talento, hay calidad, hay bestiario para alcanzar esos playoffs? Yo creo que lo hemos probado, yo creo que hemos ganado en sitios bien difíciles y ahora es mantener una consistencia que va a ser la diferencia. No va a ser fácil, tenemos un itinerario bastante difícil, pero yo creo que los ánimos están ahí y vamos a ver si lo podemos lograr. Quedan 8 partidos, ¿cuántos hay que ganar? Yo de números no sé, vamos a ver si podemos ganar el próximo y ya hablaremos de... ¿Cómo se nota o Moncho Fernández? Eu creo que gañando 4, se 2 son Juventud e Unicaja, podría chegar. Terio, a Andrés Guillermo Rodríguez, se non tuvo ofertas que había de renovación, desde aquí xa lle facemos a nosa oferta de renovación. O que pasa, non? Andrés, que foi un placer que nos acompañaras y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, Tonecho. Con Pedro Pablo seguimos porque...